¿Por qué no se rebelaban? ¿Por qué no intentaban salir de ahí como fuese si al fin y al cabo sus posibilidades de sobrevivir eran muy bajas, ¿no? Ya estamos de vuelta aquí en mi habitación, Valencia, España. La última semana de mi viaje, después de grabar el vídeo anterior que subí desde Viena, estuve en Polonia y allí visité el campo de concentración de Auschwitz y una guía nos fue explicando las condiciones de las personas que estaban allí presas y un poco toda la situación en ese contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial, y nos enseñó pues las condiciones y los sitios donde estaban todas estas personas y intentó recrear un poco el estilo de vida que llevaban. Sin éxito, ya que tú vas ahí como turista y la distancia emocional y contextual y todo es enorme. Y en el paseo ese, durante las 6 horas de tour que estuvimos ahí, me dio para pensar un montón de cosas. Y quiero sacar 2 vídeos hablando sobre Auschwitz y bueno, hacer lo que me mola, hablar sobre comportamiento humano. La mujer nos fue explicando un poco pues todas las situaciones, de cómo estaban allí, de cuáles eran, digamos, las rutinas diarias, de cómo las personas que eran más inservibles para los alemanes iban directamente a las cámaras de gas y de cómo era el proceso en el que iban, de alguna forma, no lo dijo así, pero yo es lo que me quiero enfocar en este vídeo, cómo iban despersonalizando a las personas, robándoles su identidad, y eso les acababa quebrando la moral. Y es que pararos a pensar un momento en vosotros mismos. Cuando uno se para a pensar en sí mismo, se para a pensar en cuáles son aquellas cosas que le gustan, cuáles son aquellas personas con las que quiere estar, cuáles son sus metas en la vida, cuáles son sus objetivos, cuáles son las experiencias por las que ha pasado, cuáles son sus rasgos de personalidad o las actividades en las cuales más destaca. Todo este tipo de cosas que nos hacen sentirnos realizados forman parte de nosotros, y de la misma forma las repartimos en todo lo que hay en nuestro entorno. Las personas que nos rodean son muy importantes para que nosotros podamos tener una imagen de cómo somos. Al final son un reflejo, y sería imposible conocernos sin tener ese espejo con el cual aprendemos lo que está bien, lo que no, o aprendemos qué cosas queremos, qué no, aprendemos a autorregularnos, aprendemos a conocernos a nosotros mismos a través de los demás. Del mismo modo, sabemos que estamos haciendo algo muy bien cuando podemos destacar por encima de otros o cuando el resto de la gente nos lo reconoce. Al final ese feedback es imprescindible para formar nuestra identidad, formar nuestro autoconcepto. Repartimos nuestra identidad en las personas que nos rodean, en objetos personales nuestros, en nuestra apariencia física y el estilo de alguna forma físico que queremos reflejar, y ahí ya están las modas y cada uno pues tiene un estilo. Luego también lo repartimos en objetos personales como libros, como cosas que nos hayan regalado nuestros seres queridos. También nos identificamos a través de aquellas cosas, como ya he dicho, sobre las cuales destacamos, sobre las cuales nos sentimos realizados. Esto puede ser nuestro trabajo, esto puede ser nuestro estilo de vida, un montón de cosas. Al final, lo que quiero decir con esto es que vamos repartiendo pedacitos de nosotros, también por supuesto en nuestros valores morales, en nuestras creencias y nuestras ideologías, que pueden ser el pegamento por el cual nos unimos con otras personas, por el cual hemos aprendido a ver y valorar el mundo. Todas estas cosas son las que al final son tu autoconcepto, la forma que tienes tú de verte, de conocerte y de conectar contigo mismo, tus valores, tus fuentes de significado, las personas, tus seres queridos y el feedback que te dan. A través de esto nos conocemos, a través de esto obtenemos estabilidad emocional, obtenemos confianza, obtenemos autoestima. En el momento en el que llegabas al campo de concentración, lo primero que hacían era quitarte, desnudarte y quitarte todos tus objetos personales,
Luego a los hombres los enviaban para un lado y a las mujeres y a los niños los enviaban para otro, por lo que también te alejaban de tus seres queridos. Luego te quitaban tu nombre y ya no se dirigían a ti por tu nombre, imaginaos lo que supone esto, sino que te tatuaban un número con el cual a partir de ese momento se dirigirían a ti haciendo referencia a ese número. Te cambiaban también el aspecto físico, te rapaban el pelo, te ponían otro tipo de vestimenta. Esto obviamente no era de forma inmediata, esto era un proceso en el cual pasaban semanas, en el cual pasaban meses, y de repente la persona que había sido hasta ese momento, una persona que había tenido un determinado trabajo, una determinada función, había tenido una determinada utilidad social con la cual se había sentido identificado, había tenido ciertas personas en su entorno, y es que incluso tu nombre, la forma de dirigirse los demás a ti, eso te lo robaban, te lo quitaban. Tu aspecto físico, todo ese tipo de cosas con las cuales obtenemos confianza y nos hacen reforzar la imagen y el valor que tenemos hacia nosotros, las perdemos, las perdían las personas cuando entraban ahí. Y si aún quedaba algo, si aún quedaba de alguna forma, después de haberte quitado todo esto, pues ciertos valores personales o ciertas creencias que podías sostener y que la gente igual más estable podía mantener, los alemanes hacían también que tú mismo atentases contra tus propios valores personales, muchas veces haciéndote que formases parte, por ejemplo, de recoger cadáveres de tus propios compañeros y de llevarlos a otros sitios, o de delatar o de forzar a compañeros tuyos a hacer determinado tipo de cosas. Esto ya era como la última lanza, digamos, que quebraba de alguna forma tu estabilidad psicológica, tu equilibrio psicológico, y te hacía desconectar de ti mismo. Esto es también el origen del trauma. El origen del trauma es cuando, por ejemplo, a una persona le violan, una persona tiene un accidente y atropella a alguien y se carga a una persona sin querer, o ese hecho es tan traumático porque está directamente atentando contra tu integridad emocional, tu integridad moral, tu integridad física cuando te violan, o todo este tipo de cosas, y el trauma aparece en esos momentos, cuando se atentan contra valores y fuentes de significado muy consolidadas en uno mismo. Pues en el campo de concentración parecía, no era algo que estuviese diseñado, esto no era algo que diseñaban los alemanes, decían vamos a hacer todos estos pasos, simplemente era producto del rol que les hacían asumir como esclavos, del rechazo y del odio que les tenían a ellos. Acababan, pues eso, desquitándoles de todo aquello con lo que pudiesen al final ser personas independientes, los volvían totalmente sumisos. Y esto, digamos, que responde a la pregunta que muchas veces podíamos hacernos de cómo estas personas en los campos de concentración, sabiendo que quizá lo más seguro no saldrían vivos de allí y en las condiciones de vida que estaban, ¿por qué no se rebelaban? ¿Por qué no intentaban salir de ahí como fuese, si al fin y al cabo sus posibilidades de sobrevivir eran muy bajas, ¿no? Pues al final justo por todo esto que he ido comentando, acababan adoptando un rol totalmente sumiso y supeditado a las órdenes de los alemanes que estaban allí. Al final estos se volvían totalmente dependientes, todos los presos del campo de concentración, porque toda su confianza, toda la autoestima, toda la fuerza que podrían haber sacado para revolucionarse o para intentar salir de allí, la perdían en todo este proceso, porque perdían todo lo que se les hacía conectar consigo mismos. Y ahí entraba en una especie de automatismo en el que se vuelven totalmente dependientes, el cuerpo entra. Al final acaban adaptándose, porque los seres humanos nos adaptamos a condiciones que ni os imaginaríais, pero obviamente con unas consecuencias secundarias muy fuertes. Es decir, la gente que salió viva de allí, la mayoría ya no eran capaces de redirigir su vida, ya no eran capaces de encontrarle un rumbo, de ser ellos otra vez, de tomar las riendas de su vida y de decidir por ellos mismos. Habían necesitado tanto de depender de otros y de vivir a las órdenes de superiores,
que no sabían ya dirigir su propia vida. La mayoría que salía de ahí no sabía qué hacer con su vida. Pero esta es la razón por la cual se vuelven tan sumisos, porque cuando tú a una persona es más pasiva y es más sumisa cuanto menos confianza tiene en sus propias capacidades y cuanto menos convicciones tiene. Si a todas estas personas les quitaban todo eso, los volvían totalmente sumisos. Si os fijáis, por ejemplo, Víctor Frank, que estuvo en el campo de concentración, una de las cosas, y estuvo preso creo que en Auschwitz y en otro campo de concentración más, una de las cosas que le hacía mantenerse conectado consigo mismo y que le hizo pues soportar todo aquello y salir de allí fue seguir un poco desarrollando el mismo rol que había llevado desarrollando antes de entrar en el campo de concentración. Él era profesor y justamente la función que tuvo en el campo de concentración, aparte de todas las cosas que le obligarían a hacer y que haría allí, era encontrar el sentido de por qué las personas, a pesar de esas condiciones de vida, continuaban estando allí. O sea, al final conectaba con esa parte de él mismo de querer buscarle significado a las cosas, de querer buscarle una causa, y ese sentido de querer encontrárselo, esa inquietud, le hacía conectar con quién era y le hacía darle un sentido al estar allí. Y eso era precisamente lo que el aspecto en común que tenían todas aquellas personas que de alguna forma lograban soportar o lograban llevar esas situaciones. Por ejemplo, en el vídeo en el que analicé a Luis Zamperini, que también estuvo en campos de concentración, que está basado en historia real, el de la película de Invencible, los valores personales de ese hombre, su plena confianza en sus habilidades y en su capacidad para superar obstáculos que le había sido reforzada por todas las experiencias que habían pasado en su vida, era lo que le hacían sacar fuerzas cuando otras personas ya habían perdido esa conexión con sus propios valores, con sus propias inquietudes, con sus propias fuentes de esperanza que pudiesen haber fuera. En cambio, todas estas personas que sí que de alguna forma les quitaban muchas cosas, pero seguían manteniendo cierto significado en su vida, porque seguían manteniendo ciertas cosas que les hacían conectar con fuentes de significado y valores suyos propios, eran los que eran más capaces de sobrellevar todo aquello y no salir absolutamente rotos de esas situaciones, aunque obviamente no había nadie que saliese impune y habían episodios de estrés postraumático muy fuertes en todos. Pero bueno, quería hacer esta reflexión desde un poco el lado este de las personas que estuvieron allí encerradas y de los prisioneros de estos campos. Luego también quiero hacer un vídeo hablando un poco desde el enfoque de los alemanes. Una de las preguntas que pues podía surgir cuando estabas allí de cómo los alemanes habían sido capaces de llegar a ese nivel de crueldad con todas estas personas, de coger a niños y a mujeres directamente cuando entraban y de no verles utilidad y de enviarles directamente a las cámaras de gas. Todo este tipo de cosas, cómo podían llegar a realizar eso. Al final todo tiene una explicación, una causa, y lo analizaré en el próximo vídeo. Un poco lo veremos desde el otro enfoque y bueno, me mola mucho esto, o sea, es muy interesante. Dejo aquí el vídeo, espero que os haya gustado, chicos.